Así tú. Así estaba bien. Ahí está, perfecto. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces y vamos a empezar con el mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. ¿Vale? ¿Por qué no sacas un poquito este cosa? ¿No se puede? Lo tienen ahí todo apretado. No se cae, hombre. Si lo dejan inclinadito no pasa nada. Pa. Ya. Si uno lo deja inclinadito, con eso basta. Dale. No. Eso, una gotica de Cristo. Ya. Bueno, Dios los bendiga a todos. Ahí me están saludando mis hermanos desde Canadá. Dios los bendiga, Mafecita, Carlos, Jenny, Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a empezar entonces con la palabra, ¿vale? Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te adoramos, Dios eterno y santo. Damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, primeramente por el perdón de nuestros pecados, y te rogamos de hecho que nos perdonen los pecados. Dios mío, límpianos de toda maldad. Límpianos con tu sangre preciosa y bendita, Señor. Y permítanos en esta tarde escuchar tu palabra, Señor, preciosa, perfecta como ella es, que nos limpie, que nos libere, que nos sane tu palabra, Padre, porque tu palabra tiene mucho poder, porque así está escrito que por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Señor. Entonces tu palabra tiene poder, Señor. Vivifícanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Amén. Bueno, estaba meditando, que sobre qué le hablaré a mis hermanos. Señor, ¿qué quieres que les diga? Y uno medita en tantas cosas, ¿no? Porque a veces también tiene unos sueños, revelaciones, cosas, y de pronto hay cosas que muchos cristianos desconocen, ¿verdad? Porque pues de pronto no han tenido que lidiar con ciertas cosas en las iglesias. Pero por ejemplo, una de las cosas yo pensé, ¿no?, para enseñar hoy era enseñarles sobre la oración contraria. ¿Qué es la oración contraria? ¿Cómo así que existe la oración contraria? Porque a veces nosotros pensamos al llegar a la iglesia pues que todo el mundo es santo, que todo el mundo es lindo, que todo el mundo es bello, ¿cierto? Pero resulta, hermanos amados, que en todo lugar donde hayan seres humanos involucrados, pues está involucrado todo lo que es la humanidad, ¿no? Y la humanidad, cuando nosotros la analizamos, vemos que la humanidad es violenta, ¿verdad? Violenta. Que la humanidad es malvada, que la humanidad es envidiosa, ¿verdad? Que hay competencia. Entonces uno diría, no, pero en la iglesia no, pastor. No, sí, en la iglesia sí, hermanos. Porque no todo el que está en la iglesia, que usted lo ve allá alabando, cantando y hasta llorando, es nacido de nuevo. No. No todo el que le dice al Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios, se lo digo. Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces muchos están en las iglesias haciendo la voluntad de pronto del pastor, o haciendo la voluntad de la mamá que los trae a la fuerza, o del papá, o haciendo la voluntad de alguien más, pero no hacen la voluntad de Dios. No viven para hacer la voluntad de Dios. Qué lindo es, hermano, el día que un creyente entiende que hacer la voluntad de Dios es el camino del Señor. O sea, si usted se imagina el camino de Dios, el suelo por el que usted debe pisar, se llama la voluntad de Dios. Es así de fácil. Y en esa voluntad de Dios usted tiene que entender que el primer ingrediente es entender la constitución del cielo, ¿verdad? ¿Qué rige a Colombia? Bueno, la Constitución Nacional, ¿verdad? Esa es como la base en la pirámide de Kelsen. Esa es la base, la Constitución. Y de ahí en adelante tiene que venirse ¿cómo? Todo lo demás, lo que viene, el resto del ordenamiento jurídico. Todo. Lo mismo, en la palabra de Dios encontramos ¿qué? La base del reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Verdad? Qué lindo sería, y es lo que Dios quiere cuando dice la palabra del Señor que debemos renovar nuestro entendimiento. Significa que dejemos de pensar como nuestros padres nos enseñaron, como la escuela nos enseñó, como la vida nos enseñó, y empecemos a pensar más como Dios dice. Y mire, una de las cosas más difíciles entre el hombre y Dios es la lucha que tiene Dios con la maña del hombre. Sí, hermanos, lo más difícil. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en las mañas propias? La maña, hermano, la maña ni con piedra pomes, hermano. La maña no quita fácil.
¿Sí o no? Difícil. Y los que están casados lo saben todavía más ciencia cierta. Esos sí que son los que más saben que la maña ajena no quita fácilmente. No quita, ¿verdad? Ahora, hay mañas que al Señor no le incomoda, ¿sí? Que si a mí me gusta el café caliente o el café frío, bueno, para algunos dirá, pero ¿cómo tomarme el tinto frío? Eso es una abominación. Pero para el que se toma el tinto frío dicen, no, yo jamás me voy a tomar uno caliente, me parece horroroso. Bueno, mañas, ¿verdad? Divergencia de opiniones, pero no constituyen un pecado, no son un problema para Dios. Pero hay otras mañas, hermanos, que sí son un problema para Dios, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, cuando nosotros entendemos el camino del Señor y decimos, oiga, verdaderamente yo tengo que cambiar mi forma de pensar, sacar el chip que me metieron desde pequeño y meter ¿cuál? Ay, pero es que mi mamá siempre me enseñó que tenía que rezar ya a Santa Porciúncula bendita para que me fuera bien en toda la vida. ¿Qué dice Dios? Sáquese eso de la mente, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Es que cada acto, hermano, ojalá cada cosa que hacemos en la vida estuviera respaldada por la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. El nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que tienes que tener? El de Jesús en la boca, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿cuánto cuesta ese cambio de chip, no? Yo he escuchado a muchos católicos que me decían que después de 2 años ya en el evangelio, en la iglesia, hasta ministrando, cuando venía el momento del susto, lo primero que gritaban era ¡ay, Virgen del Carmen! Sí, les estoy contando, verico, historia. Yo no sufrí de eso, le explico, yo no sufrí de eso porque yo tuve la bendición de no verme permeado por esa cultura romana tan fuertemente, ¿sí? O sea, yo fui un católico promedio hasta los 14 años juntamente con mis papás, pero cuando ya yo entré en el evangelio, yo nunca fui devoto de nada, ni de nadie, ni nada, yo nunca supe nada de eso, mejor dicho, yo nunca supe lo que fue un rosario, nada de eso. Entonces no tuve esa lucha de sacar de mi corazón y de mi mente ese tipo de cosas porque no las tenía, era como una hojita en blanco en la que se podía escribir más fácil, ¿verdad? Pero dense cuenta que entre más viejos nos hacemos con las mañas, más difícil es de quitar la maña. Eso es así, desarraigar es demasiado difícil. Entonces, bueno, pensando en estas cosas, ¿qué quiere el Señor? La oración contraria, lo que les decía. Pensamos que todo el mundo es bello y bueno, y resulta que en las iglesias comienza la competencia, comienzan las envidias, comienzan los choques, y si es una iglesia grande, ¿no? Comienza el deseo de figurar. Cuando es una iglesia pequeña ya se sabe que el pastor es el que está el pastor, y no hay que andar peleando que por el puesto de líder, ni de copastor, ni que quién va a tener el micrófono hoy, que si tú lo tienes, que si yo lo tengo. No hay peleas de nada. Mejor, más bonito. Pero entre más grande la iglesia, más se vuelve difícil las cosas. Y estaba yo meditando en eso, como les decía, porque pues a uno Dios le muestra, ¿no? A mí personalmente, en sueños, veo a personas que no me quieren, ¿no? Y que están orando contra mí. Pastor, ¿cómo así? Sí, hermano, hay gente que ora contra uno. Hay gente que se encierra en su cuarto de oración y le empieza a pedir a Dios cosas abominables. Y yo tenía ganas de enseñarles sobre la oración contraria, que de dónde surge esa es la oración contraria, ¿verdad? Porque uno diría, no, pero es que toda oración llega a Dios. No. Recuerden que la palabra del Señor dice que hay oraciones que para Él son abominables. O sea que hay oraciones que no llegan al trono de Dios. Pero toda actividad espiritual produce un efecto en el mundo espiritual. Si usted le reza a un ídolo, esa oración le llega a un demonio. Eso usted tiene que tenerlo claro en la vida. No, eso le llega a Dios, no le llega a Dios, es imposible. Para que una carta le llegue a una persona, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener la carta? La dirección y el nombre. Por eso, y si yo digo en el nombre de María, en el nombre de José, en el nombre de Pedro, ¿para dónde va eso? Si Pedro no tiene poder, si María no tiene poder, si Juan no tiene poder, si todos están en el cielo y ninguno puede recibir ni cartas, ni mensajes, ni les pasan llamadas. ¿Para dónde coge eso? Para donde un demonio. Está escrito, ¿sí ven? Pensamiento bíblico. Está escrito en la palabra del Señor. Ellos le oran al espíritu de fornicación y al ídolo, le hablan al ídolo y espíritu de fornicación le responde. Un demonio le responde a la gente, pastor, y entonces ese milagro que me hizo a mí la virgencita, así, le tengo malas noticias.
un demonio le hizo ese milagro. ¡Ay, no, eso fue! Hermano, no le metamos... Los demonios no hacen milagros. Sí, yo les he contado a ustedes la historia de cuando a mí allá en el centro espiritista me hicieron la cirugía esa de la pata. Me curaron, me dejaron, pero nuevecito, hermano. Demonios. Demonios. Usted no va a pensar, ay, no, eso no era el espíritu del médico tal. No, que es médico ni que 8 cuartos. Un demonio. Uno tiene que tener claridad. Y claro, esa oración que no va para donde Dios, pregunta uno, porque es abominable para Dios. Y esa oración que se echa en el nombre de Jesús, no llega a Dios, tampoco va para donde los demonios, ¿para dónde cogen? Esa oración que Dios abomina, porque está siendo hecha por un corazón malvado, por un corazón lleno de odio, de rencor, de rabia, de resentimiento, de envidia, de maldad. ¿Para dónde coge esa oración? Yo les iba a querer enseñar sobre eso hoy, ¿verdad? ¿Para dónde coge esa oración? ¿Verdad? Pero el Señor me hablaba algo muy importante. El Señor, yo decía, yo quiero hablar sobre la oración contraria, Señor. Y el Señor me decía, hijo, no, porque eso no es realmente importante, me dijo. Me dijo el Señor, lo realmente importante es el perdón y el amor, me dijo. Porque un corazón limpio, porque un corazón puro es como un escudo contra eso. Y Señor, mire, las palabras del Señor siempre serán profundas, hermano. Amén. Y siempre nos guiarán a hacernos entender que lo central es lo central. Entonces, ¿sobre qué les voy a enseñar hoy? Les quiero hablar sobre eso, la bendición del perdón, ¿verdad? Pero para no dejarlos en el aire con la oración contraria, eso es fácil. Cuando una persona empieza a hacer oraciones raras, que Señor, trátalo, trata con él, mira ese orgullo, bájalo de la nube, zámpale un totazo, que caiga, y cuando caiga que un camión lo estrapiche, que un camión lo muela para que aprenda la humildad. Cuando empieza a hacer retear de un demonio esos. Entonces esa oración, para que usted me entienda, si usted lo pudiera ver en el mundo espiritual, eso es como un humo, como el humo ese de los muñequitos. ¿Se acuerdan cuando uno estaba chiquito que cuando había un pollo o algo en la cocina que salía un humito y el gato o el perro llegaban y olían y salían volando así detrás del humito? ¿Se acuerdan? Bueno, haga de cuenta que así como la oración de los santos es como un incienso como blanquito, lindo, que sube a la presencia de Dios, la oración del impío, la oración del malvado, la oración del hipócrita es como un humo negro que coge, ¿sabe para dónde? Para donde la persona por la que está rezando u orando. Y claro, muchas veces uno como cristiano, y yo quiero que cada día los que me escuchan tengan más discernimiento, porque no es malo aumentar en el discernimiento. Señor, ¿qué me pasa? Me siento desesperado, dice uno. Me siento raro. Me siento como que tengo un panal de abejas en la cabeza. Y claro, entre más usted se meta con Dios y más usted tenga que tener encontronazos de pronto con personas malvadas, pues ese tipo de cosas suceden. Mientras que uno no ande alborotando avisperos del diablo y uno no anda alborotando problemas, hermano, claro, la vida de uno es suave. Espiritualmente no le va a pasar nada. Usted está en el relax, ¿sí? En el relax. Pero el día que usted se salga de su zona de confort y usted comience a hacerle daño al diablo, hermano, arranca una guerra. Y usted va a sentir cosas y se va a sentir desesperado. Y usted va a decir, ¿pero qué tengo? Si no me pasa nada, yo no he hecho nada. Pues muchas veces, ahí está la oración contraria, vea. Llegándole a uno. Pero bueno, ¿qué es lo más importante, como les decía ahorita? La bendición del perdón. Mantener como un corazón limpio. Pero entonces vamos a empezar las cosas desde el principio, ¿vale? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 1. Porque obviamente el perdón es un tema amplio, ¿no? Y en la palabra del Señor el perdón es un tema central. No es un tema, digamos, que pueda ser tomado a la ligera, ¿no? Es algo realmente muy importante. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 12. Bueno, leamos aquí y vamos a ir explicando, leámoslo y vamos mirando. No, yo necesito una luz más potente, Pablo. Gracias. Eso. Bueno, dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Está hablando el apóstol Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Lean esto, que esto es el central de esto. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Qué belleza! ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Bueno, bienaventurado el varón aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Entonces, bueno, sí hay oraciones contrarias, hay cosas tremendas que a veces, sobre todo nos pasa a los siervos de Dios, pues que, ¿verdad? Que está siempre uno como ahí en ojos de muchas personas. Bueno, y por ese tipo de cosas se ora, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo, destruyo toda oración contraria. ¡Pum! Pa'l piso. Se acabó, ¿verdad? Pero lo que el Señor realmente quiere, hermanos amados, es que nosotros mantengamos nuestra vida pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados y mantengamos una conciencia limpia, ¿verdad? Porque nos podemos concentrar en que fulano me odia, en que sultán está orando contra mí, en que mire la envidia cómo se mueve, y eso va a hacer que poco a poco yo vaya sacando los ojos de mi propia vida y de mi relación con Dios para ponerla en los demás, ¿verdad? Y nada es más peligroso, porque cuando uno pone los ojos en los demás, comienza a volverse una persona como criticona, amargada, porque se la pasa como señalando el defecto ajeno, sin entender que Dios con uno no arregla los problemas de los demás, sino que Dios con uno arregla los problemas de uno. Papi, deja la pandereta quieta, hijo, que es que me distrae ese ruido. Entonces, ¿Dios qué quiere arreglar conmigo? ¿Los problemas de la pastora? ¿Los problemas de la hermana Clemencita? ¿Los de Ramiro? No. ¿Cuáles son los problemas que Dios quiere arreglar conmigo? Los míos, hermano. Los míos. Y mientras que uno se mantiene concentrado en mirar cómo arregla su propia vida delante del Señor, en analizar aquellas cosas que a uno faltan delante del Señor, ¿verdad? Mira que la palabra del Señor habla cosas muy tremendas, como ¿cuál? Como lo que dice David, dice, líbrame del pecado que me es oculto. ¿Ah? ¿Cuánto tiene Dios que arreglar en nuestra vida, hermano? Y muchas veces yo les voy a decir una cosa, nosotros no somos conscientes de nuestros propios pecados, de nuestras propias malas actitudes. Muchas veces son los demás los que se dan cuenta de las cosas malas nuestras, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué otro problema tenemos? Que a veces también nos cerramos a lo que los demás nos quieran decir, ¿verdad? A veces llega el orgullo y se apodera de nuestros corazones, y en vez de permitir que los demás nos hablen con amor, con cariño nuestros problemas, cuando son problemas, ¿verdad? Porque no es que todo lo que otro le diga a uno es verdad, no, pero hay cosas que sí son verdad. Y perder esa capacidad de escuchar a uno, a las personas que lo quieren, porque también eso es lo otro, ¿no? No vamos a escuchar a nuestros enemigos para que nos destruyan, ¿no? Pues ni bobos que fuéramos, ¿verdad? Pero hay gente que nos ama y muchas veces nos ve el problema y nos lo quiere decir, pero a veces nos portamos como orgullosos, hermano. No aceptamos. Sí, el orgullo se apodera. Entonces, date cuenta de lo que el Señor me hablaba. Hombre, ¿qué importa tanta oración contra eso? Le derribas así, rapidito.
Usted ora, Padre, en nombre de Jesús, desactivo, destruyo toda oración contra el nombre de Jesús. Usted es la autoridad. Pero lo que realmente importa, hermano, el fondo del asunto es cómo está su corazón delante del Señor, ¿verdad? Vamos a dejarnos llenar de orgullo para no escuchar a los demás, para que cuando nos demos cuenta de un problema que estamos teniendo de lo que sea, pues, tanta cosa que puede pasar, nos vamos a llenar de arrogancia, de rabia. Uy, no, ¿por qué Toñito me dijo eso? ¿Por qué Ramirito? ¿Por qué María Paula? ¿Por qué fulano me dijo eso? Hermanos, muchas veces tenemos problemas y ante nuestros ojos no está mal, ¿verdad? Es el pecado oculto, el que nosotros decimos no, pero no. Y resulta que delante del Señor, sí, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice acá, bienaventurado el varón al que Dios no inculpa de pecado. O sea, estamos hablando de una felicidad, de una dicha, de un gozo que inunda el corazón de aquel a quien Dios no inculpa de nada, ¿verdad? Ahora, pero analicemos un momento esa frase. ¿Quién puede decir en este mundo, yo soy limpio delante de Dios y no he hecho nunca nada malo? ¿Quién puede decir eso? Nadie, hermano, ¿verdad? Y nosotros que estamos en el camino del Señor, somos todavía más conscientes que los que no están en el camino. Usted le pregunta a una persona que no está en el camino y dice, no, yo soy, pero no, santo, limpio, puro, sin mancha. No me salen alas porque es que la camisa lo impide. Pero no tuviera yo la camisa, me salían alas y salía volando para el cielo. Y yo soy bueno. Eso muestra la falta de Dios en ese corazón, ¿verdad? La falta de luz. Porque la luz ya lo que hace es que expone lo que está en tinieblas, lo que no se ve. Entonces, por esa razón, hermanos, el primer punto del perdón es, tenemos que aprender a ser libres del pecado, ¿verdad? Liberarnos del pecado. Por eso dice aquí, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa, o sea, fue libre. Y pongámonos a pensar cuando las religiones y las diferentes cosas venden, ¿verdad? Lo de la paz interior. Necesitas paz interior. Cómprate el cuarzo de San Benito bendito. Medita. Haz yoga y quédate con la mente en blanco. ¿Verdad? Hermano, no existe la paz interior hasta que no exista paz con Dios. Hasta el día que usted se pueda acercar a Dios y Dios diga, no tengo nada contra ti. ¿Verdad? Pero nadie puede ser libre de su pecado sin humillarse, ¿verdad? Hay que entender cómo no somos libres nosotros del pecado. ¿Qué quiere Dios para limpiar nuestro pecado? Aquí Pablo lo está explicando con mucha suficiencia. Primer punto para ser libre del pecado, créale a Dios lo que Él ha dicho en su Evangelio. ¿Qué ha dicho el Evangelio? El Evangelio es como una especie de armisticio, es como una especie de tratado de paz que Dios ha hecho con el hombre. Es como si hubiera una carta, por decirlo así, una carta celestial, en la que aparece la firma de Dios, de Jesucristo con su sangre, ¿verdad? En donde dice, el que tenga esto tiene ¿qué? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Eso es el Evangelio, donde se le anuncia al hombre que nuestros pecados nos son perdonados por poner nuestra confianza en Jesucristo y creer que Él ha pagado por nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Es un reemplazo lo que aquí ha sucedido. Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar para pagar por mi maldad. Cuando usted piensa en pecado, para traducirlo de pronto una palabra que uno entienda mejor, tradúzcalo a delito. El pecado es el delito contra Dios, ¿verdad? El delito en la sociedad es una transgresión a la ley humana que merece ¿qué? Un castigo, una condena. El pecado delante de Dios es una transgresión a la ley de Dios que merece, según la ley de Dios, para que usted entienda, ¿qué merece el pecado? Porque si usted ve la ley humana, hay diferentes penas, ¿no? El que comete un homicidio es una pena, el que comete un robo, otra pena, el que comete, no sé, un peculado, otra pena, diferentes penas. Pero para Dios la cosa es fácil. Él dice, la paga de los pecados es la muerte. Esa es la sentencia de Dios. Si tú pecas,
tú te mueres. Ahora, no es simplemente la muerte física. Va y venga, ojalá fuera, imagínense, simplemente una condena a muerte allá por una silla eléctrica, una inyección letal. No. Para Dios, como Él es eterno y Él habita en la eternidad en el mundo espiritual, la muerte delante de Dios es la separación eterna de Dios. Muerte para siempre. Entonces el Evangelio es un armisticio. Es un proceso, como decir, un proceso de paz que Dios abrió y dijo, ¿saben qué? La humanidad ha pecado contra mí. El hombre está destituido de mi gloria para siempre. El hombre jamás podrá venir a mi presencia porque no me quieren, porque no me aman, porque me odian. Jamás vendrán a mi presencia. Ese es el armisticio, el planteamiento. El ser humano no se puede salvar por sí mismo. Aunque medites, aunque adoptes la religión, aunque des ofrendas, aunque cojas y hagas el bien a los huérfanos, a las viudas, nada puede borrar el pecado, el prontuario. Dios tiene contra ti un prontuario, como cuando tú vas a la fiscalía y te tienen un proceso abierto. Aquí está el proceso número usted está acusado de esto. Bueno, así tiene Dios un prontuario contra ti de tus pecados, contra Él. Los delitos contra Dios. Y no hay hombre, dice la Biblia, que nunca haya pecado, o sea, que no haya cometido un delito contra Dios. Todos han pecado, todos. Solamente Jesucristo no pecó y tenía que ser así. Para que así siendo el hombre, un inocente, muriera en tu lugar y el mío para pagar por nuestros pecados y así borrar el prontuario que estaba en mi contra. Yo me pongo a pensar, ¿qué tanta paz, ojo con esto, qué tanta paz tiene un hombre que sabe que en cualquier momento le cae encima a la policía para llevárselo preso y meterlo 60 años en una cárcel? ¿Qué tanta paz tiene un hombre que sabe que lo están persiguiendo las fuerzas del gobierno? Ojo con esto. Para llevarlo a la cárcel y luego extraditarlo a una cárcel en Estados Unidos y meterlo allá 10, 15, 20 pisos bajo tierra, hermano. Con una sola hora de sol al día hasta que muera. Yo pregunto, ¿hay paz ahí? ¿Hay paz ahí? Es lo mismo. Imagínate la paz que puede llegar a tener un ser humano el día que Dios le dice, venga que le quiero borrar su prontuario. Primer punto que Dios quiere para limpiarle a usted el prontuario. ¿Sabe cuál es? Que lo acepte. Primer punto. Primer punto. Dios te pregunta, ¿cómo te declares? ¿Culpable o inocente? Aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo, aquel que tiene sinceridad en su corazón, le va a decir, Señor, ni preguntes. ¿Sí o no? Ni preguntes, culpable. Culpable, Señor. Amén. Culpable, Señor. Sí soy culpable. He sido un delincuente contra ti. He pecado contra ti. Sí. ¿Qué más pide el Señor en la fe, verdad? Porque tenemos es que creer en eso. Entonces dice el Señor, ¿aceptas el sacrificio que hizo mi hijo en tu lugar? Porque Él murió por ti. En tu lugar, para que tú no mueras, Él murió. Para que tú no derrames tu sangre, Él derramó la suya. Para que no vayas al infierno, Él fue por ti. ¿Aceptas ese sacrificio para quedar limpio delante de mí? ¿Aceptas que Él sea tu Señor? ¿Aceptas que Él sea tu referente? ¿Aceptas, hijo? ¿Aceptas que Él sea tu referente? ¿Aceptas que realmente mi hijo, que dio su vida por ti, sea tu dueño? Viene la pregunta, ¿verdad? Hay gente que le dice ¿qué? Sí, Señor, amén. Hay gente que le dice al Señor ¿cómo? Que sí. Y hay otra que le dice ¿cómo? No, yo no creo. Yo cogeré mi propio camino. Yo creo en mi religión hermosa, en mis sacramentos, para que me saquen adelante. No, hermano. No podemos hacer nada delante del Señor, no podemos presentar nada. Dice la palabra del Señor, vuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de mí. O sea, cualquier obra que tú hagas tratando de que yo te perdone los pecados, es una basura delante de mí. No quiero eso. Lo que habla Pablo es la justicia que viene por la fe. Quiero que creas en lo que hice por ti. Quiero que creas que te amé sin razón. Quiero que creas que no quiero que te pierdas.
Quiero que creas que di a mi Hijo para que tú te me salves, para que vengas a mi gloria, de donde estabas destituido. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. El primer paso es ese. Creer y humillarse. Ay, pastor, pero debemos hacer guerra espiritual. Sí, amén. Amén, amén, sí. Pero no podemos levantarnos de delante del Señor. Debemos mantenernos humillados ante Dios. Amén. Siempre humildes. Siempre humillados ante su presencia. Reconociendo lo que fuimos y reconociendo su gran obra que hizo por nosotros. Por eso a mí esa canción me conmueve. Esa de a Dios sea la gloria me conmueve profundamente, hermano. Es de las canciones que más me conmueve. Por lo que dice, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha salvado. Su poder me ha levantado. ¿Ah? A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. ¿Qué más queremos, hermano? Y vean, les voy a decir una cosa. En las iglesias muchas veces no dicen, ay, que vengan los adoradores, dicen. Entonces sale un montón de chinitos ahí con guitarras eléctricas y los jeans rotos y todavía los mocos como pegados. Y salen allá, ay, sí, llegó el grupo de alabanza, ay, los adoradores. No, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir el día de hoy para que usted nunca jamás se le olvide. ¿Usted sabe cómo nace un adorador? Un verdadero adorador nace de la salvación. De la salvación. Porque si hay algo que siempre tú recordarás cuando estés adorando a Dios, es lo que Él hizo por ti en la cruz. Amén. Es entender que tu pecado costó la sangre de Jesús para salvarte. Eso es lo que siempre te llevará a las rodillas, a humillarte y a decir gracias, Señor. A entender que no eres merecedor de nada. Y date cuenta, mira lo tremendo, que cuando nosotros empezamos a quitar los ojos de los demás, hasta de los demonios, de la oración contraria y de todo lo que la guerra pasa en el mundo espiritual, y empezamos a meditar en la salvación, nuestros ojos vuelven a ponerse ¿en dónde? En la cruz. En Jesús. Y vuelve a estar ahí los ojos. Oiga, y es increíble que entre más ponemos los ojos en Jesús, más la presencia de Dios comienza a descender, comienza a venir sobre nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere siempre. Es que la salvación no se disfruta el primer año de que llegamos al Señor y lloramos en todos los cultos y cada vez que cantamos. No, hermanos, no. La cruz es algo que debe permanecer frente a nuestros ojos todos los días de nuestra vida, cada vez que oramos, cada vez que cantamos, cada vez que que leemos la palabra. Y es que la cruz, si usted se pone a meditar, es ese puente, es ese enlace entre Dios y nosotros. Entonces no vamos a quitar los ojos de ahí, ¿verdad? Ay, que es que ya vi que fulano me odia, que el vecino es brujo y ya me hizo muecas en el mundo espiritual. Mano, miles de cosas pasan. Yo he vivido unas cosas tenaces. Si usted quiere, yo le cuento una. En una ocasión, una de las cosas más raras que me ha pasado a mí en la vida fue una vez que fui a me invitaron, me dijo unos hermanos, ay, pastor, que si quiere ir a que vamos a estar en una vigilia, no alborada, decían ellos, o sea, guardar la última vigilia de la noche, o sea, de 3 a 6 de la mañana, a que estemos allá juntos, pastor, y oremos un rato. Y luego en la tarde había ya culto evangelístico, como a las 2 de la tarde, decíamos allá en el campo. Le dije, listo, hermano, yo voy para esa. Me fui para allá, con mis hermanos. Y llegué en la noche y allá me quedé. Bueno, eso sí es un lugar donde toca toca dormir con chaqueta esa Michelin, digo yo, bombacha, así gruesa. Y gorro y todo, porque eso, usted duerme allá y usted se cubre todo con todo y ropa y todo y cobijas, y se siente como si alguien le estuviera haciendo así, frío en toda la cara. Lo que quede descubierto sienten que le están soplando frío. Bueno, y escúchenme, estoy yo ahí durmiendo tranquilo, cuando yo empiezo a sentir como que alguien me jala, ya dormido, por la barriga, me jalaba. Mire, yo no le puedo explicar a usted si eso está en la palabra, como, no, yo le estoy contando una experiencia real que yo tuve, real, espiritual. Y yo estaba y sentía que me jalaban. Claro, el espíritu no está más que la conciencia, va más allá de la conciencia, ¿verdad? El espíritu es una cosa impresionante, porque el espíritu de uno no duerme. Cuando, hermano, les voy a decir lo que me pasó, cuando de repente mi yo interno, mi alma, mi ser, se salió del cuerpo, de repente pegué el brinco, para que me entiendan. Nunca antes me había pasado eso, ni después. Yo no he sido hombre de nada de eso, pero me jalaban hasta que llegué y me paré. Así pegué el brinco.
Y claro, yo me vi a mí mismo como si estuviera vestido, pero era el mundo espiritual, estaba oscuro, hermano. Y en esa, cuando yo me paré, resulta que había una muchacha jovencita con una cuerda pegada a mi barriga que me andaba jalando. Y cuando yo me levanté, páreme bolas de esta experiencia que tuve, me levanté, la muchacha ya cayó. No, que estaba de pie, y entonces cuando yo la vi, inmediatamente yo discerní que era una bruja, que me estaba visitando, pero en el mundo espiritual, porque ellas se salen del cuerpo a hacer sus maldades. Y entonces le digo yo, me levanto, y le digo yo, ¡bruja! En el nombre de Jesús, y ¡pum! Se cayó allá la muchachita, esta jovencita, tendría unos 18, 22 años, no sé, joven. Y la vi está como vestida de blanco. Entonces le digo yo, arrepiéntete, bruja, le dije. En el nombre de Jesús, le dije. Yo vine hasta acá para que te salves, le dije. En el mundo espiritual, le empecé a predicar. Le dije, te espero hoy a las 2 de la tarde aquí en esta casa. Y deja de hacer maldades, que Cristo te ama y te quiere salvar. Te espero, le dije. Y volví y me metí en el cuerpo, ¿no? Y la bruja salió a lo suyo. No me llegó a las 2 de la tarde, donde me llegue la reconozco y ajá, viniste, ¿no? No me llegó. Pero hermanos, por eso les digo, cosas en el mundo espiritual pasan, hermano. Pero una de las estrategias de Satanás es eso, que las circunstancias de la vida, que las circunstancias del mundo, que las circunstancias de lo que nos pasa alrededor, nos hagan quitar los ojos de la cruz. Hermano, porque es que cuando los ojos se quitan de la cruz, el corazón se soberbece. Y ahí empezamos a perder la batalla contra el diablo. El corazón se endurece. Ahí empezamos a pensar que es que merecemos algo. Ah, yo ya tengo muchos años en el evangelio, yo merezco, dice. Mano, acuérdese de la salvación. Acuérdese de los primeros días en Cristo, cuando uno sentía que no merecía nada, hermano, ni levantar los ojos delante de Dios, como dice la palabra del Señor, que llegó el publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? Y el fariseo decía, hablando en alto, es que es muy claro, hermano, el que no es salvo y el que es salvo. Y el fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Gracias, Señor, por ser como soy. Ay, ¿qué haría sin mí? Dice el fariseo. Y dice la palabra del Señor que al lado estaba, ¿qué? Un publicano, un hombre pecador, un traidor. Pero ¿qué dice? Que se golpeaba el pecho y que no quería ni levantar la cara y decía, Señor, perdóname, no merezco nada, perdóname, Dios. Y decía el Señor, ¿quién salió justificado? ¿Quién salió de ahí pudiendo decir, bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado? ¿Quién? Entonces, hermano, ¿qué importa si los hombres oran contra nosotros? ¿Qué importa si los brujos se nos vienen encima, hermano? Ay, que una bruja, porque es que usted no se imagina un pastor cómo se la pasa en eso, todo el mundo hablando de brujo y bruja. Y hermano, pero lo más lindo es que Dios no tenga nada contra mí. Así los hombres digan de mí lo que quieran. Y yo le voy a decir una cosa para que usted hoy lo tenga claro. Muchas de las personas que hoy a usted lo acusan, hermano, espero que no pase, pero muchas de esas, si no se arrepiente, usted las va a ver en el infierno. Muchas de las personas que se creen mejor que usted, que lo acusan, que lo señalan, y que dicen que usted no sirve, que usted es un papanatas, que usted es una no sé qué, esas mismas cosas un día los va a ver en el infierno si no se arrepiente. ¿Oyó? Usted no se deja salir de ahí. Usted siga en sus rodillas. Usted siga postrado ante Dios. Usted siga mirando la cruz y entendiendo que no merece nada. Y dile gracias al Señor por esa sangre bendita y preciosa con la que nos redimió, con la que nos limpió. Siga pidiéndole perdón por sus pecados. No mira a los demás. Perdóname y ayúdame a ser mejor. Límpiame y ayúdame a ser mejor para ti, Señor. Perfeccióname, dame más de tu espíritu, ilumíname para ver mis pecados ocultos, dame sensibilidad, entendimiento, quita el orgullo de mi corazón para escuchar tu voz y la de los que me aman cuando me dicen, hombre, mira, ¿por qué andas en esto? ¿Por qué andas en aquello? Uy, Señor, ayúdame, amén, humildad, humillación. Voy a terminar aquí porque se me fue el tiempo, Hebreos 9:14, porque es que aquí hay una de las frases, hermano, que más me impresionan de toda la Biblia. ¿Qué horas son? Sí, ya se me va a ir el tiempo. Pero terminemos aquí. Hebreos 9, mira. Aquí el apóstol está hablando precisamente
sobre la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y le está diciendo cómo la sangre de los toros, de los machos cabríos y las ovejas no pueden hacer perfectos a los que se acercan a ese culto. O sea, los judíos iban, pero él dice, pero todos los años había que hacer memoria de los mismos pecados, como si nunca fueran, ¿cómo? Perdonados. Y él está hablando aquí de cómo el pacto nuestro es aún mayor. Mira el poder que tiene, por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias. Mire, es que esta parte es importante. Hermano, ¿qué es lo que más le pesa a un ser humano en la vida, hermano? ¿Cuál es de las cosas que más problemas causa, hermano, a nivel inclusive psicológico y psiquiátrico y de salud? Oiga, la conciencia, hermano. Porque muchas veces hemos cometido cosas tremendas, hermano, ¿sí? Pecados duros, hermano. Y muchas veces usted puede ir a una religión, a otra, usted puede hacer oraciones, pero la conciencia lo sigue a usted acusando, ¿verdad? Escúcheme bien. Mientras que la conciencia a usted lo acuse, usted no ha recibido el perdón de sus pecados. Porque el efecto de la sangre de Cristo en un ser humano es tan poderoso, tan potente, que le limpia la conciencia. ¡Ay, borracho! Sí fui borracho, sí fui, pero no soy. Cristo me perdonó, Cristo me limpió. Oye, ¿verdad? Usted se siente como si nunca hubiera tomado, como si nunca hubiera cometido el pecado. Y no porque no tenga conciencia del pecado, sino porque usted ya pasó por ese proceso de postrarse, de llorar por sus pecados, de pedir perdón con un corazón sincero. Y de verdad la sangre de Cristo le limpió a usted el corazón y la conciencia. ¿Y lo cómo? Liberó. Entonces, pensemos en eso. Ay, que nos hacen la guerra, ay, que no sé qué, listo, sí. Pero hermano, lo más lindo de la vida es que usted va a tener una conciencia limpia delante de Dios. Paz en el corazón. Tú has perdonado mis pecados. 1, 2. No se levante de sus rodillas, no se levante de la cruz, no la pierda de vista. Amén. La cruz es el camino. La cruz es lo que hay que tener de frente siempre. Siempre. Porque el diablo te va a querer sacar de ahí, ¿sí? Para que te engrías, para que te vuelvas un ridículo, ¿sí? No. Ahí con los ojos se pone en la cruz. En la cruz. Siempre recordando a Jesús ahí, viéndolo en la cruz, amén. Ahí. Y 3, y para terminar, ay, que oraron, ay, que te hicieron. Aprende a perdonar. Así como el Señor te ha perdonado a ti, perdona. Y si tú perdonas como el Señor te ha perdonado a ti, tu conciencia también se libera. Porque no vas a poder guardar rencor, odio, resentimiento, ni malas cosas, ¿verdad? Porque nos podemos volver prejuiciosos, nos podemos volver personas amargadas por lo que, es que a mí en esa iglesia me hicieron y me deshicieron. No, el cristiano no está hecho para eso, hermano. Usted no permita que el diablo lo marque con su maldad. Amén. Así como Dios lo ha perdonado, perdone. Y verá, hermano, que eso es un escudo. Perdonar y amar. No hay manera que a usted le hagan ningún mal, ¿no yo? En el mundo espiritual, es como si se volvió usted invulnerable en el mundo espiritual, un gigante. El que ama y perdona, el diablo no tiene cómo cogerlo. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Y no olvide las palabras que le dije hoy, ¿vale? Bueno, amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Y como estamos hablando, damos gracias por tu cruz, Señor Jesús. Tu cruz, Señor, porque es que ahí tú pagaste por el pecado y no podemos olvidarnos de eso. Y no vamos a quitar los ojos de ahí, el lugar de nuestra redención. El lugar, Señor, donde transformaste a un pecador en un hijo de Dios. La cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y te pedimos en esta hora, derrama más de tu Espíritu Santo. Y derrama de tu sangre sobre nosotros para ser limpios aún del pecado que no entendemos, para ser transformados sin que los hombres nos digan. Sabemos nuestros problemas, sabemos, Señor, nuestros conflictos. Quítalos y es más, los ponemos a tus pies hoy y te pedimos perdón. Y te decimos, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús, Padre, para que rompa esas cadenas en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que sea que nos esté atando. Y vamos a perdonar, Señor, también a los que nos han hecho mal. Y los perdonamos en el nombre de Jesús.
Y los bendecimos, Señor, y oramos por su salvación, por todos, Dios. Los que conocemos y los que no. Que están orando en contra de nosotros, Padre, desactivamos oración contra y la derribamos por tierra en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Y pedimos transformación para esas pobres almas que están presas, Señor, por el diablo, en falsas revelaciones, en hipocresías, en engaños, en mentiras, en odios, envidias y resentimientos, Dios. Te rogamos, Dios, en esta noche, que tu Espíritu Santo descienda en cada casa de esta iglesia, de esta comunidad, en cada lugar, y acompañe a cada creyente, y que con su suave mano los levante a orar, y que no se les olvide siempre ir a las rodillas, a la cruz, más que físicamente en el corazón, mostrarnos ante ti y no levantarnos de ahí, Señor. Aunque el diablo quiera hacernos levantar, no nos levantaremos, Señor. Permaneceremos postrados ante ti, Señor. Te amamos en esta noche, Señor. Te bendecimos y vamos a descansar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga muchísimo a todos mis hermanos que se conectaron, a todos los que vinieron, Dios los bendiga. Espero que esta palabra les quede grabada en su corazón, en su mente. Que no se les olvide, ¿vale? No quiten los ojos de la cruz. Y para adelante, que el Señor está con nosotros. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.